Era la última noche del año y, sin embargo, no sentía ni un ápice de la alegría que normalmente se asociaba con la víspera de Año Nuevo. La luz dorada del atardecer se había desvanecido, dejando Madrid envuelta en la oscuridad fría y pesada del invierno. Miré el vestido negro colgado de la puerta de mi armario. Había pasado horas frente a él, sin encontrar fuerzas para vestirme. Como si ese simple acto fuera un recordatorio de lo lejos que había llegado de la mujer que alguna vez fui. El reflejo que veía en el espejo no era más que una sombra de la felicidad que había perdido. Mi vida, que apenas unos meses atrás se veía llena de promesas y proyectos, ahora se encontraba rota por un divorcio que me había dejado vacía. A pesar de los esfuerzos por rediseñar cada rincón de mi apartamento. Cada objeto, cada recuerdo me seguía atormentando. El eco de su ausencia estaba en todas partes. Miguel, mi exmarido, aún podía escuchar su voz, sus risas, sus promesas, todo aquello que, en su momento, me había prometido, ahora parecía una burla cruel. Mi hermana, María, me había insistido una y otra vez que fuera a la fiesta de Nochevieja en casa de Ana y Miguel. Es un buen momento para dejar atrás lo viejo y empezar de nuevo. Me dijo, sin saber que lo viejo ya me había perseguido lo suficiente. Pero, esa noche, decidí intentarlo. Necesitaba salir, aunque solo fuera para sentirme un poco viva. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esa decisión me llevaría a un lugar aún más doloroso. Y no me equivocaba. El timbre sonó, un sonido estridente que rompió el silencio de la casa. Miré el reloj. Eran las 7:45 de la mañana. No esperaba a nadie. Pensé que quizás Miguel, de alguna manera, regresaba a mi vida. Sentí un escalofrío recorrerme. De repente, me encontré frente a la puerta, con el corazón acelerado. Cuando abrí, no vi lo que imaginaba. Allí estaban mi hermana María, y con ella, Miguel. La mirada de mi hermana estaba llena de una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Pero lo que más me dolió fue la forma en que Miguel la miraba. Sus ojos, esos mismos ojos que un día habían sido solo míos, ahora estaban fijos en ella. Nos vamos a casar, dijo María, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La sorpresa me atravesó como un puñal. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podían estar juntos después de todo lo que habíamos compartido? La confusión y el dolor se apoderaron de mí. Pero lo que vino después fue aún peor. Mientras trataba de procesar sus palabras, María y Miguel me dieron una noticia más. No solo estaban comprometidos, sino que también estaban esperando un hijo. El hijo que nunca pudimos tener. Miguel y yo, el hijo que había sido nuestra esperanza, nuestra ilusión, pero que, en sus manos, parecía haber tomado una forma aún más cruel. Mi mundo, que ya se tambaleaba, ahora parecía desplomarse por completo. La noche que prometía ser solo una fiesta para olvidar, se convirtió en el comienzo de un nuevo capítulo. Pero no uno de esperanza, sino de traición. Y en ese momento, supe que mi vida no volvería a ser la misma. Pero la verdadera prueba estaba por venir. La noche parecía no terminar nunca. Mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Yo, María, me encontraba sentada en el mismo sofá de siempre, mirando el vestido negro que colgaba en la puerta de mi armario. Esperando encontrar la fuerza para levantarme. El reloj marcaba las 7:45 de la mañana, y la oscuridad del invierno había invadido la habitación. No podía evitar la sensación de vacío que me rodeaba, esa que había ocupado el espacio que un día compartí con Miguel, mi exmarido. Hace tan solo 4 meses. Mi vida estaba llena de promesas, sueños y futuros compartidos. Pero ese futuro se desmoronó como un castillo de naipes.
Mi divorcio fue una de las experiencias más dolorosas que jamás imaginé vivir. Todo lo que había planeado, todas las ilusiones que había depositado en nuestra vida juntos, se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. Las paredes de mi apartamento, por más que las redecorara, parecían susurrarme su nombre, como si me recordaran cada rincón de lo que perdí. De repente, el año nuevo parecía ser solo una ilusión. Una mentira más que me había contado a mí misma. Pero aquella noche, algo cambió. Mis amigos, Ana y Miguel, me insistieron tanto en que fuera a la fiesta de Nochevieja que, finalmente, decidí hacerlo. Tal vez era lo que necesitaba. Tal vez el cambio de aires me ayudaría a despejar la mente. A encontrar un resquicio de lo que había sido yo antes. Mi hermana, María, me había dicho que la fiesta sería un buen respiro. Un nuevo comienzo. Yo quería creerlo. Quería que fuera cierto. Aún recordaba cuando Ana y Miguel, los amigos de toda la vida, organizaban las fiestas, siempre con esa energía contagiante que lograba que hasta el último rincón de la casa se llenara de risas. Pero esa noche, la esperanza que me quedaba se desvaneció en un instante. El timbre sonó de manera imprevista, rompiendo el silencio de mi hogar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré el reloj. ¿Quién podría ser a esta hora? Pensé que tal vez era Miguel, que por fin había decidido presentarse. Pedir perdón. Tal vez tratar de recuperar lo que habíamos perdido. Pero lo que vi cuando abrí la puerta fue más que una sorpresa. Fue un golpe directo al corazón. Ahí estaban María, mi hermana, y junto a ella, Miguel, los dos de pie en el pasillo. En un silencio incómodo, vi sus manos entrelazadas, una escena tan ajena a la realidad que conocía de ellos. Mi corazón dio un vuelco. Mi hermana, la misma que había estado a mi lado en los momentos más difíciles. Ahora estaba allí, junto al hombre que un día había sido mi compañero, mi confidente. María fue la primera en hablar. Su voz temblorosa, cargada de nerviosismo. «Nos vamos a casar», dijo, sus palabras flotando en el aire entre nosotros. La confusión me paralizó. No podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Cómo podían estar juntos después de todo lo que habíamos compartido? El amor que había creído que Miguel y yo teníamos, ¿se había desvanecido tan fácilmente? Y lo peor, ¿cómo podía mi propia hermana traicionarme de esta manera? María intentó justificar lo que había pasado. Nos enamoramos, dijo, como si todo eso pudiera borrar el dolor. Como si las palabras pudieran suavizar la herida. Pero no podía entender cómo había llegado hasta allí. Cómo de un día a otro mi vida se había convertido en una mentira. En un juego en el que yo no era más que una espectadora. Fue entonces cuando la sorpresa que ya me había dejado sin palabras se volvió aún más insoportable. La siguiente revelación de María y Miguel me golpeó con una intensidad que no esperaba. «Estamos esperando un bebé», dijo Miguel con una voz que apenas pude reconocer. En ese instante, sentí que el suelo se desplomaba bajo mis pies. Un bebé, la hija que nunca pudimos tener. La misma hija que tanto había soñado. Que había llorado por no poder darle a Miguel. Toda mi vida, todo lo que había sido, había cambiado en un par de minutos. La traición no solo me vino de la persona que más había amado, sino también de la hermana con la que compartí mis sueños, mis recuerdos, mis secretos. El dolor era insoportable, y en ese mismo instante supe que algo dentro de mí se rompía. Ya no quedaba espacio para la mentira, para la esperanza vacía. Así fue como comencé a entender lo que el amor realmente significaba. O tal vez, lo que no significaba. Las palabras de María flotaban en el aire como una pesadilla que no lograba asimilar. «Nos vamos a casar», repitió. Pero no era solo eso. Aquello que me decía era mucho más que una revelación.
Más que una traición. Estaba ante el final de todo lo que había creído. Todo lo que había planeado. Una vida que había compartido con Miguel. Y ahora, la persona que más quería. La persona que confiaba. Mi propia hermana. Se unía a él de una manera que me destrozaba. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo? ¿Por qué? El dolor me golpeó con una intensidad que me dejó sin aliento. La traición era algo más que un acto. Era el sentimiento de ser reemplazada. De ser ignorada en los momentos más íntimos de la vida. Cada palabra de ellos sonaba a eco vacío. A un intento de justificar lo injustificable. Me quedé allí, inmóvil, sin saber qué hacer o decir. Mi garganta se cerró. El aire parecía escaparse de mis pulmones. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podía mi hermana ser capaz de esto? Miré a Miguel. Él intentaba hablar. Su voz temblaba ligeramente. Pero sus ojos evitaban los míos. Sabía que no podría mirarme a los ojos. Que no habría una sola palabra que pudiera cambiar lo que había sucedido. Nos enamoramos. María, dijo. ¿Cómo podía ser tan simple para él? ¿Cómo podía ese amor nacer entre ellos sin que lo viéramos venir? No importaba cuántas veces repitiera lo mismo. No cambiaría el hecho de que me había mentido. De que me había utilizado para construir una vida que ya no existía. Me sentía como si el suelo bajo mis pies se desmoronara poco a poco. Cada segundo que pasaba, cada mirada que intercambiaban ellos. La presión en mi pecho aumentaba. El nudo en mi estómago se volvía más fuerte. La sensación de ser invisible. De ser desplazada de mi propia vida. Me ahogaba. Y entonces, vino la segunda bomba. La que ya sabía. La que temía. Pero que no podía ni imaginar en su peor forma. Estamos esperando un bebé, dijo Miguel, casi en un susurro. Mi mundo se detuvo. El sonido de sus palabras retumbó en mi cabeza. Un bebé. Esa palabra sonaba como una condena. Como si me arrojara directamente al abismo. Un bebé. El bebé que nunca pude tener. El bebé que siempre habíamos deseado. Pero que nunca llegó. Y ahora, ella, mi hermana, llevaba lo que más había deseado en mis propias entrañas. ¿Cómo podía ser tan cruel? El dolor era tan intenso que sentí que el aire me faltaba. Que el peso de la traición me estaba aplastando. Mi mente comenzó a nublarse. A perderse entre recuerdos que ya no tenían sentido. Recordé todas las noches que Miguel y yo habíamos hablado de nuestro futuro. De nuestra familia. Había compartido con él mis más grandes sueños. Los de ser madre. Los de formar una familia que juntos íbamos a criar. ¿Acaso todo eso había sido solo una mentira? ¿Había estado luchando por algo que ya se había desmoronado desde el principio? La traición era más grande de lo que imaginaba. Más profunda de lo que había esperado. Todo lo que había sido nuestro amor. Nuestra vida. Se desvanecía ante mis ojos. El silencio entre nosotros era insoportable. María intentaba explicarse. Pero sus palabras solo seguían siendo un eco vacío en mi mente. Nunca quisimos hacerte daño, murmuró. Pero yo no podía escucharla. El dolor me había dejado sorda a sus explicaciones. Cegada por la rabia. ¿Cómo podían pedirme que los entendiera? ¿Cómo podía yo perdonar esto? No entiendo cómo llegamos a esto. Susurré, mi voz rota. Mi mente daba vueltas, buscando respuestas, buscando alguna señal de que esto no era real. Pero todo lo que veía, todo lo que tocaba, me decía que sí, que era real, que mi hermana, mi sangre, había cruzado una línea que nunca podría deshacer. María intentó acercarse a mí. Pero yo me aparté instintivamente. No quería su consuelo, no quería sus palabras vacías. Ella y Miguel eran ahora una sola unidad. Una unidad que había roto algo irreemplazable. Y yo ya no sabía si podía seguir siendo la misma después de todo esto.
Sin decir una palabra más. Me giré hacia la puerta, indicándoles que se fueran. No podía escuchar más. No podía soportarlo. Ellos se fueron, y el vacío que dejaron a su paso fue lo único que quedaba en la habitación. Cerré la puerta, y me dejé caer al suelo. Las lágrimas, que hasta ese momento había reprimido, comenzaron a brotar sin control. Sentí que mi vida se desmoronaba, que todo lo que había conocido y amado se había roto en 1000 pedazos. Pero incluso en medio del dolor más profundo, algo dentro de mí despertó. Sabía que tenía que tomar el control. Sabía que este no era el final de mi historia. Lo que sentía era la devastación de una mentira. Pero dentro de esa devastación había una chispa de fuerza. Una chispa que me decía que podía reconstruirme. Podía seguir adelante. Y lo haría. Lo haría por mí misma. Por lo que aún quedaba de mi alma. Pero antes de hacerlo, tenía que enfrentar lo que acababa de descubrir. Y eso significaba hablar con mis padres. Hablar con ellos y decirles la verdad. La verdad que ahora tenía que cargar sobre mis hombros. Pero que finalmente sería lo que me permitiría liberar mi alma de esta carga. A medida que las horas pasaban, me sentí más decidida. El futuro estaba por delante. Aunque no sabía qué me deparaba. Lo que sí sabía, era que este dolor no me definiría. Lo que había pasado me había destruido. Pero también me había dado algo invaluable. Una oportunidad para empezar de nuevo. El dolor que sentí al escuchar las palabras de Miguel y María no se podía describir con facilidad. La traición, esa palabra que había escuchado tantas veces, ahora tenía un significado tan cruel que me ahogaba por dentro. No solo me traicionaron como pareja, sino también como familia. Mi hermana, la persona que había compartido tantos momentos conmigo, se había convertido en la causa de la mayor herida que jamás hubiera imaginado recibir. Y Miguel, el hombre con quien había compartido mi vida, ese hombre que me prometió amor eterno, se estaba abrazando a ella con una facilidad que me desgarraba. Sentí como mi corazón se iba rompiendo, pedazo por pedazo, con cada palabra que salía de sus bocas. La imagen de ellos, entrelazados de esa manera, no dejaba de repetirse en mi mente. Era como una película que se pasaba una y otra vez. Una película que no podía apagar. No podía creerlo. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, nunca me había imaginado que esto pudiera pasar. ¿Cómo pudo ella hacerme esto? ¿Cómo pudo Miguel traicionar todo lo que habíamos construido? ¿Toda la vida que habíamos planeado? Mi mente se nublaba. Las imágenes de mis recuerdos con Miguel. Esos momentos que creía que nunca olvidaríamos. Comenzaban a desmoronarse. Las cenas familiares. Los viajes. Los sueños de un futuro juntos. Todo se estaba desvaneciendo como arena entre mis dedos. El hombre que había amado ahora era solo un desconocido. Y mi hermana, esa que siempre había sido mi compañera de vida, se había convertido en una extraña. Las palabras, estamos esperando un bebé, retumbaban en mi cabeza. El bebé que yo nunca pude tener con Miguel. El bebé que era el símbolo de todo lo que se había perdido. Ahora estaba creciendo en el vientre de mi hermana. El dolor era insoportable. De repente, algo dentro de mí se quebró. Ya no podía seguir ignorando la magnitud de lo que había sucedido. Los recuerdos de las noches que pasé sola, llorando por no poder tener hijos. Todas esas lágrimas que derramé en silencio. Ahora me golpeaban con más fuerza que nunca. El embarazo de María no era solo el embarazo de mi hermana. Era el reflejo de todos mis fracasos. De todas las oportunidades perdidas. ¿Cómo podía haber dejado que esto llegara tan lejos? ¿Por qué no lo vi antes? María, con su mirada llena de arrepentimiento, trataba de explicarse. Pero sus palabras caían en el vacío. Nada de lo que dijera podía cambiar lo que había hecho. Nada podía deshacer lo que ya estaba hecho. Miguel,
Por su parte, parecía completamente perdido. Su voz temblaba. Pero no había remordimiento en sus palabras. No podía creer que, después de todo lo que habíamos compartido, él pudiera mirarme a los ojos y decirme que todo pasó por accidente. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Tan insensible? La tristeza que sentía en ese momento era abrumadora. Pero lo que más me dolía no era solo la traición de ellos, sino que ahora, en este momento, veía lo que habíamos perdido, lo que nunca podría recuperar. Vi que la relación que había tenido con Miguel ya no existía. Y que la relación que alguna vez había compartido con mi hermana se había desvanecido. Me di cuenta de que la vida que había imaginado, con sus sueños y promesas, ya no era la misma. La persona que había sido antes de esta conversación ya no existía. El nudo en mi garganta se hacía más grande. Y mi corazón sentía como si fuera a estallar. Pero a pesar del dolor, algo dentro de mí comenzaba a despertar. Algo me decía que esto no era el final. Que aún había algo más allá de todo esto. Sabía que, aunque ahora me sentía destrozada, este golpe de realidad era también una oportunidad para reconstruirme. No podía seguir viviendo atrapada en el dolor. No podía permitir que esta traición me definiera. Era hora de tomar el control. De empezar a sanar. Sin embargo, antes de hacerlo, sabía que tenía que enfrentarme a la verdad. A la verdad que ellos mismos me habían revelado. La verdad sobre lo que había sucedido entre ellos. Sobre el tiempo que compartieron a mis espaldas. Sabía que tenía que ser fuerte. Que tenía que aceptar la realidad para poder seguir adelante. Pero lo más difícil de todo esto no era enfrentar la verdad, sino aceptar que lo que alguna vez fue un amor genuino ahora se había convertido en una mentira que me había destrozado por completo. Con cada palabra que intercambiaban, mi dolor se hacía más profundo. Pero mientras sentía mi corazón romperse, algo más estaba naciendo dentro de mí. La certeza de que esta traición, aunque devastadora, también podría ser el impulso para una nueva etapa en mi vida. Una etapa que comenzaría con la aceptación de lo que había perdido y con la determinación de reconstruir lo que quedaba de mí misma. Esto no va a ser fácil, me dije a mí misma, mientras las lágrimas caían lentamente por mi rostro. Pero sabía que no podía seguir siendo la víctima de esta historia. No importaba cuánto me doliera. Tenía que seguir adelante. Tenía que encontrar una manera de sanar. De volver a ser yo misma. De recuperar la vida que me habían arrebatado. La verdadera lucha comenzaba ahora. Y mientras ellos seguían tratando de explicarse, yo me levanté. No quería escuchar más. No necesitaba más palabras vacías. Miré a Miguel y a María por última vez. Y con una calma que me sorprendió a mí misma. Les dije, ya no hay nada que decir. La decisión ya estaba tomada. Y aunque el dolor aún me aplastaba, sabía que lo único que podía hacer ahora era seguir adelante. La habitación estaba envuelta en un silencio insoportable. Mi hermana y Miguel seguían allí, esperando, tratando de mantener una calma que ya no existía entre nosotros. Yo no podía apartar la mirada de la escena frente a mí. Aunque todo dentro de mí me pedía huir, salir corriendo de esa casa, de esa situación que se había tornado tan insoportable. Pero no podía, sabía que no podía. Esta confrontación, aunque me destrozaba por dentro, era necesaria, no solo para mi paz, sino también para recuperar lo que quedaba de mi dignidad. Mi mente seguía girando en un torbellino de pensamientos, las mentiras, las promesas rotas, las tardes que pasé esperando algo que nunca llegó, la familia que creí tener y que ahora se desmoronaba ante mis ojos. Miraba a María, mi hermana, esa persona en la que siempre había confiado, que conocía mis secretos, mis miedos, y ahora no era más que una traidora en la que no podía reconocerme. Las lágrimas me quemaban los ojos.
pero me obligué a mantener la compostura. Porque sabía que si me quebraba, sería el fin. María, ¿cómo pudiste? Logré articular con voz temblorosa. Aunque el dolor me atenazaba el pecho. Mis palabras flotaron en el aire. Pesadas como plomo. Y al igual que yo, parecían detenerse en su garganta. La observé cuidadosamente, buscando alguna señal de arrepentimiento, de sinceridad, de remordimiento. Pero lo único que vi fue una mirada vacía. Lo siento, murmuró María, apenas audible, como si sus palabras no tuvieran fuerza suficiente para salvarnos a ninguno de los dos. Mi mente se desbordaba, buscando una razón, una justificación para lo que había hecho. Y aunque lo intentaba con todas mis fuerzas, no encontraba ninguna. La gente dice que el tiempo lo cura todo. Pero el tiempo no borra la traición. No borra el dolor. Y menos aún cuando esa traición viene de la persona en quien confiabas más en el mundo. Miguel se mantenía en silencio, al margen, como si no fuera parte de la conversación, aunque su presencia era un constante recordatorio de lo que había perdido. Siempre lo había conocido como un hombre decidido, fuerte, con una presencia que llenaba cualquier habitación. Pero ahora, en ese preciso momento, era un espectador más en mi historia de dolor. Mi mirada se dirigió hacia él. Pero no busqué respuestas. Solo preguntándome en mi interior cómo había podido cambiar tan profundamente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Seguí, dejando que las palabras fluyeran. Aunque cada una de ellas me desgarraba. ¿Por qué no me diste la oportunidad de decidir? ¿Por qué me hiciste vivir una mentira? María dio un paso atrás. Y sus ojos se llenaron de lágrimas que, en este momento, no me daban piedad. Me dolía verla así. Pero también me enfurecía. ¿Cómo se atrevía a sentir pena por ella misma cuando había destruido todo lo que yo había construido? Lo siento tanto, hermana, no sabes lo difícil que ha sido para mí. Susurró. Pero sus palabras no llegaban. Ya no quería escuchar más. Estaba cansada de las explicaciones vacías. Basta, grité, la rabia explotando en mi pecho. Mi cuerpo se tensó. La presión en mi cabeza aumentaba con cada palabra que no era más que una justificación a su traición. No quiero tus disculpas. No quiero tus razones. Me traicionaste. Los dos me traicionaron. Y ahora, lo que sea que venga de esto, no lo voy a aceptar. Miguel intentó intervenir, avanzando con su mirada suplicante. Pero lo detuve con un gesto. Ya no quedaba espacio para la reconciliación. Ya no quedaba espacio para las mentiras. ¿Por qué me estás pidiendo que lo entienda? Pregunté, mi voz rota, como si no pudiera comprender lo absurdo de la situación. ¿Por qué me pides que te perdone cuando ni siquiera te arrepientes de lo que hiciste? La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Miraba a los dos. Y sabía que no quedaba nada que pudiera restaurar lo que había sido nuestra familia. Ya no había vuelta atrás. Mi hermana y Miguel estaban entrelazados en algo que no iba a poder deshacer. Y el amor que había tenido por él. El amor que alguna vez creí que compartiría con ella. Ya no existía. Lo sé, lo sé. Pero... por favor. Miguel intentó hablar, su voz suplicante. Pero el dolor en mis entrañas solo aumentó. No tienes derecho a pedirme nada. Ni a ti, ni a ella, ni a nadie, le respondí, el tono firme y cortante. Y voy a hacer algo con esto. No sé qué. Pero no voy a quedarme callada. Ustedes me han perdido. Para siempre. El silencio volvió a ocupar la habitación. Pesado y opresivo. Las lágrimas ya no eran necesarias. Todo lo que quedaba era una verdad cruel que se iba asentando en mi corazón. Ya no era la misma mujer que antes. La María que conocía ya se había ido. Y la que quedaba, herida y rota,
Tenía que aprender a sobrevivir en esta nueva realidad. La confrontación había alcanzado su punto máximo. Y ya no había marcha atrás. Lo que quedaba por delante era incierto. Pero una cosa sabía con certeza. Nada volvería a ser como antes. Los días que siguieron a la confrontación fueron como una tormenta que no cesaba. Que parecía oscurecer cada rincón de mi vida. Las palabras de Miguel y María aún resonaban en mi mente. Como un eco insoportable que se repetía sin cesar. Pero la verdadera tormenta no había llegado aún. Las repercusiones de lo que acababa de suceder se estaban desplegando lentamente. Y con cada hora que pasaba, me daba cuenta de lo que había perdido. De lo que nunca podría recuperar. Los primeros días después de que ellos se fueron de mi casa fueron los más difíciles. Mi mente estaba atrapada en un ciclo constante de repeticiones. La imagen de mi hermana con Miguel. Las palabras vacías de disculpa. El dolor de ser traicionada por dos personas en las que había confiado completamente. Pero lo peor de todo fue la pregunta que no podía dejar de hacerme. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi familia? A veces, las respuestas más simples son las más dolorosas. Y sabía que no había forma de cambiar lo que había ocurrido. Los mensajes comenzaron a llegar a mi teléfono. Primero de mi madre, luego de mis amigos, incluso de algunos familiares que se habían enterado del escándalo. Nadie sabía qué decirme. Todos trataban de encontrar la manera de consolarme. Pero las palabras sonaban vacías. María, lo siento tanto, decían algunos. Todo se solucionará con el tiempo. Decían otros. Pero el tiempo no estaba curando nada. Al contrario, cada día que pasaba, el dolor se hacía más profundo. Más pesado. La llamada de mi madre fue la más difícil. Su voz temblaba de manera desconsolada. Hija, no sé qué hacer, me dijo, y escuché cómo el llanto llenaba su garganta. Fue entonces cuando me di cuenta de que las consecuencias de lo que había pasado no solo afectaban a Miguel, María y a mí. La traición había desgarrado a toda mi familia. Mis padres, que siempre habían sido mi pilar, ahora estaban fracturados, vacíos. Mi madre no dejaba de preguntarse cómo habíamos llegado a esto. Y mi padre, quien siempre había sido un hombre fuerte, se había dejado llevar por una rabia silenciosa que lo consumía. No sabía si debía perdonarlos. Si debía aceptarlos de nuevo en mi vida. Y esa duda me pesaba más que cualquier otra cosa. Por otro lado, la reacción de mis amigos no fue mucho mejor. Algunos se alejaron de mí, incapaces de soportar la tensión de la situación. Otros, los más cercanos, me brindaron su apoyo. Pero incluso su compañía no podía calmar el nudo que sentía en el pecho. Sentía que estaba atrapada en un abismo, donde todo lo que conocía se había desmoronado. ¿Quién era ahora? ¿Cómo podía continuar con una vida que se había fragmentado en 1000 pedazos? Cada noche, me encontraba mirando por la ventana, observando la ciudad de Madrid envuelta en su oscuridad, preguntándome si alguna vez podría sentirme bien de nuevo. En medio de todo esto, un sentimiento de ira comenzó a tomar forma dentro de mí. Ya no era solo el dolor lo que me dominaba, sino una rabia feroz que no podía apagar. Miguel y María habían tomado algo de mí que nunca podrían devolver. Pero había algo que sí podía hacer: enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa ira me llevó a tomar decisiones que jamás imaginé. El rencor que sentía no me dejaba ver más allá del dolor. Pero una parte de mí, esa que aún tenía fuerzas, quería que todo el mundo supiera lo que había sucedido. No quería quedarme callada. Quería que ellos, y todos los que conocían mi historia, supieran lo que me habían hecho. El silencio ya no era una opción. La verdad debía salir a la luz, sin importar lo doloroso que fuera.
Lo que nunca imaginé fue cómo las repercusiones de esta traición afectarían mi vida profesional. Las cosas comenzaron a cambiar rápidamente en el trabajo. La gente empezó a susurrar detrás de mis espaldas. Mis colegas evitaban hablar conmigo de forma directa. Algunos se mostraban incómodos. Sentía sus miradas, sus juicios, y eso solo hacía que el dolor fuera más grande. Como si no fuera suficiente la traición en mi vida personal. Ahora tenía que lidiar con las consecuencias de la revelación de la verdad. El viernes, recibí una llamada inesperada de un compañero de Miguel, un abogado con el que solía trabajar. Su voz era tensa, casi temerosa. María, lo siento mucho, me dijo, pero las cosas han cambiado para Miguel. Su reputación está en juego. Su voz se rompió en el teléfono. Y me di cuenta de que la caída de Miguel había comenzado. No solo había perdido a su esposa, a su familia, sino que ahora, su carrera estaba desmoronándose ante su mirada. Sin embargo, algo en mí no podía sentir satisfacción por ello. Lo que había hecho, había sido mucho más allá de una traición personal. Había destruido todo lo que algún día pudimos haber sido. Pero, en mi interior, seguía dudando si la justicia era suficiente para sanar el daño causado. Mi vida había dado un giro brutal en cuestión de días. Sentía que me había convertido en una extraña para mí misma. Alguien que ya no podía reconocer en el espejo. Pero aún quedaba algo en mí. Una parte que, a pesar del dolor y la rabia, sabía que debía avanzar. Porque aunque el camino fuera incierto, aunque no tuviera todas las respuestas, debía empezar de nuevo. Y esa nueva vida, con todos sus miedos y desafíos, era lo único que me quedaba. Las semanas siguientes a la tormenta de revelaciones y traiciones fueron, en muchos aspectos, un camino de reconstrucción. Mientras mi vida se desmoronaba, me vi obligada a reconstruirla pieza por pieza, a encontrar las fuerzas que, en su momento, pensé que había perdido. Cada mañana, al despertar, me enfrentaba a un nuevo desafío. Aprender a vivir sin Miguel. Sin mi hermana, sin esa vida que alguna vez creí que sería mía para siempre. Pero había algo, una chispa tenue en mi interior, que se negaba a desaparecer. Recuerdo claramente el día en que me encontré con una amiga que no veía desde hacía mucho. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y alivio al verme. Porque aunque no lo decía en voz alta, su mirada comprendía lo que estaba sucediendo dentro de mí. Esa conversación, tan simple y cotidiana, fue el primer paso hacia mi sanación. María, ¿cómo estás?, me preguntó ella. Y por primera vez, no respondí con un, bien. Gracias, automático. Le conté todo. Al hacerlo, por primera vez, sentí que podía empezar a liberar la angustia que me había atormentado en silencio. Las tardes comenzaron a cambiar. Al igual que yo, pasé más tiempo conmigo misma, redescubriendo pasatiempos olvidados, esos que Miguel y yo compartíamos en los días más felices de nuestro matrimonio, pero que había abandonado por completo. Volví a leer los libros que me emocionaban. Me apunté a clases de yoga y, aunque al principio cada movimiento me costaba, pronto la calma me fue invadiendo. Había algo muy profundo en esos momentos de paz. Algo que me recordaba quién era antes de perderme en una relación que me destruyó. La verdadera clave de mi renacer, sin embargo, fue la decisión de liberarme de las cadenas del resentimiento. No fue un proceso fácil, ni rápido, pero poco a poco, empecé a entender que aferrarme al dolor solo lo perpetuaba. A veces, me encontraba mirando al espejo, viendo los rastros de una mujer que había sido herida, pero también veía los primeros indicios de la mujer que estaba en proceso de renacer. Ya no era la mujer que una vez vivió con la constante sombra de la traición, ahora. Era alguien más fuerte, más sabia,
más capaz de encontrar su propio camino. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Madrid, algo en mí cambió. Observé cómo el sol se reflejaba en los edificios, cómo la ciudad seguía su curso indiferente a mi dolor. Y por un momento, sentí que el mundo estaba allí para mí. Fue un momento fugaz, pero crucial, porque entendí que mi vida no tenía que girar en torno a lo que había perdido. Podía elegir un nuevo comienzo, uno que fuera solo mío, sin las sombras del pasado. Entonces, decidí enfrentar a la gente de mi vida, aquellos que aún quedaban. Recibí la llamada de mi madre, y aunque su voz sonaba preocupada, también percibí algo de alivio en ella, como si por fin estuviera viendo que estaba encontrando mi propio camino. María, me dijo, sé que ha sido difícil, pero estoy tan orgullosa de ti. Sigues adelante. Esas palabras, sencillas pero profundas, me dieron la fuerza para seguir. Y fue en ese instante, mientras tomaba las riendas de mi vida, que decidí que ya no me dolían las decisiones de Miguel ni los pasos de mi hermana. Había tenido lo que siempre había buscado, una oportunidad para empezar de nuevo. Con el corazón más ligero, empecé a planear mis próximos pasos. A lo largo de los meses, me di cuenta de que la traición que tanto había temido se convirtió en la chispa que necesitaba para ser verdaderamente libre. Hoy, me encuentro mirando el horizonte con una nueva perspectiva. He dejado atrás los rencores, las sombras del pasado, y he abrazado la vida tal y como viene. Sí, he sido rota, pero también he renacido. Y mientras continúo mi camino, lo hago con la certeza de que soy capaz de enfrentar cualquier cosa que venga. Porque ya no tengo miedo. Mi vida, mi futuro, ahora son míos. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que, aunque el camino es incierto, es mío para recorrerlo.